Días, mi nombre es Pablo Iván Galvis Díaz. Trabajo como docente aquí en San Vicente del Caguán hace aproximadamente 4 años y también desarrollé parte de mi tesis de maestría sobre historias de vida, jóvenes y conflicto armado en Colombia aquí en San Vicente del Caguán. Eh, en mi experiencia como docente, el uso de la narrativa, el uso del cuento, fueron herramientas imprescindibles para poder, junto con mis estudiantes, hacer una lectura del contexto, específicamente del contexto del conflicto armado aquí en la región, en el área rural y en el casco urbano de San Vicente del Caguán. Eh, Junto a mi labor como docente, también desarrollé procesos en la biblioteca pública Clara Inés Campos de Perdomo, aquí en San Vicente del Caguán, con la cual tuvimos la oportunidad junto a la bibliotecaria de desarrollar procesos de memoria histórica con la creación del Centro de Memoria Histórica Sachena Yona, donde junto a la población pues hicimos registros de las narrativas de la época del despeje, de las narrativas de los lugares y las veredas y sus fundaciones, o los caseríos y sus fundaciones. Eh, También hicimos el trabajo de identidad del municipio a través de la investigación de la historia propia del municipio de San Vicente del Caguán. Y también pues el proceso de lectura en las veredas, proceso que iniciamos en el 2013 y que nos permitió también pues, conocer las realidades, los discursos y las vivencias de la población, no solamente aquí en el casco urbano. En el año 2015 postulé a la biblioteca como ese lugar de creatividad neutral, espacio también de libertad, donde los libros nos permitieron, o me permitieron a mí particularmente, conocer el mundo desde otras perspectivas y poder también ampliar el discurso de las historias, de los cuentos, de los personajes, para poder llegar a mis estudiantes con mundos imaginarios, con mundos diversos, con mundos que se pueden plasmar desde la realidad y desde la imaginación propia del contexto de selva, de esta manigua, de esta vorágine que poco a poco lo va envolviendo a uno y le va susurrando muchos discursos, muchas narrativas dignas de un cuento, de una novela, o de un diario de campo, como es mi uso frecuente. eh, mm, con este ejercicio, pues en el 2015 postulé en la biblioteca al Premio Nacional de Bibliotecas Públicas Daniel Samper Ortega y pues obtuvimos el premio a Mejor Biblioteca Pública en el año 2015. Al siguiente año, en el 2016, pues tengo la posibilidad con La Salle de publicar mi segundo libro sobre cuentos y diarios a orillas del Caguán, Dios lo manda y el diablo lo susurra, donde pues precisamente cuento un poco, o presento más bien mi experiencia como maestro y mi experiencia también como gestor y del grupo de amigos de la biblioteca pública aquí de San Vicente del Caguán. De la primera pregunta que me hacen, creo que ya he dicho algo de la respuesta, y es con mis estudiantes, por ejemplo, de sexto y de séptimo, eh, dentro del aula de clase, pues creo que la importancia de tejer historias, lo que hice desde mi llegada aquí a San Vicente es, durante todo el año escolar, junto a ellos, ir tejiendo una misma historia de aquellas lecturas que hacía yo particularmente
en la biblioteca aquí de San Vicente, se las narraba a ellos en clase y posteriormente uno de mis estudiantes maestro Pablo, ¿usted escribe esas historias? Entonces yo le dije, no, yo las leo en la biblioteca, en las colecciones que hay. Entonces me dijo, ¿y por qué no nos cuenta historias propias? ¿Por qué no nos escribe historias? Entonces al siguiente año pues empecé a, a registrar a través de cuentos las historias que de mi pasado, por ejemplo, venían llegándome como aquellas puntas de lanza que no tienen cómo detenerse y que precisaba de narrarlas, de explicitarlas, y lo hice así a través de los cuentos. Igualmente el inverosímil contexto de San Vicente da para escribir cuentos, fábulas, novelas. Entonces empecé a hacer observación directa, a hacer registro y a hacer análisis del contexto como antropólogo que soy, y de compartirlo con mis estudiantes a través del cuento. Pienso yo que es una herramienta importantísima, sobre todo cuando uno siente que en estas poblaciones rurales, el dolor y las heridas están todavía vivas. Pienso que uno de las dificultades que tienen es los profundos silencios que se han guardado en estas regiones, y frente a los cuales la gente precisa al menos tener un espejo, tener una voz que esté diciendo lo que sucedió. Y por eso uno de muchos de los cuentos, pero uno particularmente hace vivo reflejo de la realidad del conflicto armado, de lo que se vive a través de las diferentes fuerzas de poder que hay en el pueblo, y donde la población civil pues no tiene más mecanismos que el de la voz y el del recuerdo para poder hacer algún tipo de denuncia, o al menos tener la posibilidad de desahogar aquello que vivió, aquello que está sufriendo, y aquellos cambios también que precisan para poder darle la vuelta a la página de la violencia, sobre todo en estos tiempos de posconflicto y de acuerdo de paz. San Vicente del Caguán es una población que tiene muy marcada esa cultura de la paz, que en algunas oportunidades pues a pesar de haber apostado por esos procesos, lo que recibió fue el estigma de la guerra y el estigma del conflicto armado. Entonces en esta primera pregunta pues creo que el cuento y la narrativa llegan a cualquier tipo de población. Mis estudiantes estaban entre los 10 y los 16, 17 años, y con ellos hice uso del cuento para poder visualizar un poco el conflicto armado. Con los maestros y en el centro de memoria lo que hice fue el trabajo de diarios de campo. Entonces cada vez que salía a la ruralidad, tenía algún contacto con esa realidad sufriente, pues lo registraba en un diario de campo, y por eso la segunda parte del libro son los diarios a orillas del Caguán. Para la segunda pregunta, que es si basta con la memoria, voy a leer uno de los poemas que hice para San Vicente del Caguán. Se llama Espejismos. Voy a leer una parte de ellos donde respondo un poco a esa pregunta. Sus ojos se entristecieron al presenciar el desvanecimiento de una calle solitaria, habitada fielmente por el polvo y la melancolía. Desaparecieron los estantes de hierro que albergaban esos seres pálidos, viejos y magullados por el pasar de los dedos sobre su piel.
En la tarde vislumbró que no se puede vivir en el pasado y que el mejor tributo a la historia es tejer un apasionado hoy. Sus ojos agudizaron la mirada al develar la destrucción de su calle de arena rojiza, casas de madera multicolor y narrativas de dolor. Desaparecieron del paisaje historias grises, ansias de reconciliación, esperanzas de un vuelo blanco sobre la espesa selva. En la penumbra de su alma se le reveló que la paz es una ilusión y que no basta con dejar registro en medio de la guerra. Pienso yo que en esto de la memoria histórica, aunque es importante la observación, el registro de aquellas experiencias vividas por las víctimas, por las poblaciones, creo que no basta con el registro. Creo que precisa también de actitudes no solamente individuales, sino también comunitarias y en este caso también políticas. Creo que tienen que ser desafíos también a las administraciones públicas, a la empresa privada, o sea, al conjunto de la sociedad, para que estos hechos no vuelvan a repetirse. Vuelvo y digo, conocer, registrar la historia violenta es un mecanismo insuficiente, diría yo, es un primer avance para ir tejiendo la paz tan anhelada y esa posibilidad de la no repetición se hace también no solamente con el registro, sino con obras y con consensos y con compromisos de las colectividades. Muchas gracias, y aquí desde San Vicente del Caguán, en este momento pues con el proyecto de Bibliotecas para la Paz, estaremos apostando a este proceso a este acuerdo de paz, en este momento desde la vereda Las Morras, de aquí de San Vicente del Caguán, y bueno, dejando caer una gota de miel en medio de este mar de la incertidumbre de estos momentos tan coyunturales, tan históricos para el país. Muchas gracias, una buena jornada.